Novela. Bajo el velo de la noche. Autor. Sora Ana. Capítulo 71, jefe. ¿Por qué contrataste a un menor de edad? Tras separarse de Misae, Kanae tenía pensado volver a la empresa caminando. Había decidido evitar a los de segundo año, para no llamar más la atención. Desafortunadamente, se topó con ellos nada más salir por la puerta. Entonces, Mike le hizo un gesto con la mano. Kanae, sube. Tras soltar un suspiro, la joven refunfuñó. Puedo caminar yo solita, no hacía falta que me esperarais. El jefe dijo que tienes que venir con nosotros. Le comunicó Mike, señalando con el pulgar hacia el asiento trasero. Así que aquí estábamos, perdiendo el tiempo hasta que llegaras. Ahora, ¿nos harías el favor de subir al coche? Vale. Sin otra opción, Kanae entró al auto. Se sentó al lado de Kevin, que estaba ocupado leyendo una pila de papeles. Al verlo así, Kanae se preguntó: ¿qué tan adicto al trabajo puede ser este hombre? No le he visto disfrutar de nada, excepto con nuestros partidos de baloncesto. ¿Por qué tengo que ir con vosotros?, preguntó Kanae, cuando Kevin terminó de leer. Al oír su pregunta, él levantó la mirada hacia ella, y respondió: es peligroso andar por la calle. Usar el coche debería ser mucho más seguro. Tras escucharlo, la joven pensó: ya estoy acostumbrada a caminar sola por la calle, incluso de noche. No necesito que se preocupen por mí, sé cómo moverme sin ponerme en peligro. Conozco bien las calles. Nunca he tenido ningún contratiempo, refunfuñó Kanae. Si se pueden reducir las posibilidades de tener problemas, es mejor hacerlo siempre que puedas. Aconsejó el presidente. Rayos, jamás ganaré una discusión con este hombre. Concluyó la joven. A modo de protesta, giró la cabeza negándose a ver a Kevin. Seguía molesta, porque sabía que la atención, que los empleados ya le daban, volvería a dispararse por culpa de este incidente. Hay un estacionamiento oculto en la compañía, dijo Kevin de repente. Si no quieres que nadie te vea, aparcaremos allí. ¿En serio?, cuestionó Kanae, atónita. Al ver que Kevin asentía, el estado de ánimo de la joven mejoró al instante. Estaba tan contenta, que se le dibujó una amplia sonrisa de un momento a otro, luego exclamó: gracias. En cambio, tras escuchar el cambio de planes, la cara de Neo se agrió. Ese estacionamiento estaba bastante lejos del edificio principal, por eso no solían usarlo. Prefería no aparcar allí. Por un segundo. Kevin se distrajo observando el rostro de Kanae. Luego, volvió a centrarse en los documentos que sostenía. Necesitaba aprendérselos de pe a pa, si quería expandir la empresa. Debía prestar más atención al mercado de valores. Neo estacionó el auto en el lugar apartado, del que habían hablado previamente. Como suponían, había poca gente alrededor, así que a la muchacha ya no le preocupaba que alguien la reconociera. Caminaremos desde aquí, le informó Mike a Kanae. Siguiendo a los tres chicos, durante varias decenas de metros, Kanae entró con ellos por la parte trasera del edificio. Luego, fue directamente a su puesto de trabajo, y comenzó a realizar la tarea que le habían encomendado. En medio de su labor, oyó que alguien se acercaba. «Oh, hay un nuevo empleado», exclamó un hombre con tono sorprendido. El supervisor asintió. El jefe la eligió personalmente, y hasta ahora, su trabajo ha sido muy satisfactorio. «¿Podrías, por favor, no elogiarme delante de los demás empleados?», pensó Kanae con fastidio. Podía sentir cómo las miradas que le dirigían estaban cargadas de competitividad. A ella no le importaba si querían competir, después de todo, apenas les prestaba atención. «Déjame verla», pidió el hombre, apareciendo desde detrás de su monitor. Al ver ese rostro, ligeramente envejecido, y la ropa desordenada, Kanae se quedó en blanco por un instante. Estaba segura de haber visto esa cara antes. Le tomó menos de un segundo recordar quién era este hombre. Entonces, pronunció su nombre. «¿Señor Ryan?» «Kanae», murmuró el hombre sorprendido. Si recordaba bien, la había visto antes en la tienda de fideos, por eso su cara me resultaba familiar.
Como no volvía a ir allí, no la había vuelto a ver, así que no sabía que ahora trabajaba en la compañía Calais. Deteniéndose en seco, Kanae observó al hombre. Su aspecto seguía siendo tan desaliñado como antes. Junto con su complexión corpulenta, seguía dándole ese aire de matón o miembro de Lampa. Precisamente por eso, su presencia resultaba ser tan sospechosa. ¿Qué haces aquí?, cuestionó ella, intrigada. Ryan se defendió sin dudarlo. Podría preguntarte lo mismo. Estoy trabajando aquí. Mi jefe me contrató hace unos cuantos días, después de perder mi antiguo empleo. Respondió Kanae. Y luego, le lanzó una mirada a Ryan, como diciéndole que ahora era su turno de responder. Conociendo su propia apariencia, Ryan sabía que levantaría sospechas si decía que trabajaba aquí. Después de todo, las pintas que llevaba no encajaban con las de alguien que trabajaba en una empresa. Especialmente, si era en un puesto de oficina, como el que tenía la muchacha. De inmediato, Ryan respondió. Soy un cliente. ¿Viniste a comprar algo?, preguntó Kanae, atónita. Esta era una empresa, si alguien quería obtener sus productos, lo normal sería ponerse en contacto con un distribuidor. No había necesidad de venir hasta aquí directamente. En respuesta, Ryan negó con la cabeza. No hace falta que sepas tanto. De acuerdo, respondió Kanae, decidiendo no indagar más. Estaba a punto de volver a concentrarse en su trabajo, cuando él volvió a hablar. ¿Cómo está el viejo?, preguntó de repente. No lo he vuelto a ver desde que empecé a trabajar aquí, aclaró ella. Pensé que todavía estaríais en contacto, murmuró Ryan. Bueno, quería hacer precisamente eso, pero no pude, pensó Kanae. Primero, no tengo móvil. El único teléfono disponible es el fijo de casa, que apenas uso. Segundo, no sé a dónde se mudó el viejo. Así que mi única posibilidad de encontrarlo estaba en esta empresa. Pero, como él no trabaja aquí, no tengo ni idea de dónde podría estar. No, respondió la muchacha, negando con la cabeza. Tras oír su negativa, Ryan asintió, comprensivo. Luego, se quedó observando cómo Kanae reanudaba su trabajo. A simple vista notó que su velocidad de tecleo estaba por encima de la media. Entonces, se preguntó si había tomado algo como una bebida energética. Era excepcionalmente rápida, casi no podía seguir el ritmo de sus movimientos. Señor Ryan, murmuró el supervisor atónito, al presenciar que ambos se conocían. Ya le parecía sorprendente que la joven conociera personalmente al jefe. ¿Quién iba a imaginar que también conocía a alguien tan importante como el señor Ryan? El hombre andrajoso negó con la cabeza y dijo antes de irse. Me marcho ya, cuídate. Sí, señor, respondió el supervisor. Cuando Ryan llegó al ascensor, sintió ganas de darse de cabezazos contra la pared. No quería mentir, pero le costaba ser honesto con la muchacha. Solo esperaba que el jefe no se enterara. Mientras, rezaba en silencio y se lamentaba por lo que acababa de hacer. Ah, jefe, ¿por qué contrataste a un menor de edad? Capítulo 72, amigos. Oye, Misae, deja de admirar a los chicos, dijo Kanae agitando una mano frente a su cara. En respuesta, su mejor amiga frunciendo el ceño, refunfuñó. No los estoy admirando. No mientas. Si no los estás mirando, entonces sigamos con la práctica. Le reprochó Kanae, señalando a Alicia, que ya había empezado el entrenamiento. Estaban en la clase de artes marciales, pero Misae no podía dejar de observar a Hai y Tommy. Los dos chicos llevaban un buen rato enfrentándose, y ella era incapaz de apartar la mirada. Tras la pelea de Roy, el hermano de Hai, volvió a convencerse de que todos los miembros de los clanes eran aterradores. Sin embargo, cuando Hai entrenaba, parecía completamente tranquilo. Ninguno de los dos lo está dando todo, comentó Kanae mirando hacia ellos. ¿Y tú cómo lo sabes?, preguntó Misae, desconcertada. Eso es porque esto es solo un entrenamiento. No hay ninguna necesidad de usar todas tus fuerzas en un sparring.
El objetivo no es dañar al oponente, sino mejorar, para volverse más fuertes juntos. Mientras Misae escuchaba la explicación de Kanae, apartó por fin la mirada de los chicos y centró su atención en Alicia. Concluyó que no tenía sentido quedarse de brazos cruzados reflexionando sobre ese asunto. Sabía que todavía detestaba a los miembros de los clanes, pero, ahora, comprendía que ellos también tenían una vida fuera de ese mundo. Su madre le había dicho que no todos eran malos, así que lo mejor era olvidar que esas personas pertenecían a un clan. Lo único que tenía que hacer era comportarse con él, como lo haría normalmente. Bueno, comencemos a entrenar, dijo Misae apresuradamente. Kanae asintió, y con una sonrisa traviesa le ofreció a su otra amiga. Entrena con Alicia, yo voy a correr unas vueltas. ¿Qué? ¿No fuiste tú quien me pidió que entrenara? Se quejó Misae. Kanae, todavía sonriendo, aclaró, eso no significa que deba ser yo quien te enseñe, ¿verdad? Al darse cuenta de que había caído en una trampa, Misae fulminó con la mirada a su mejor amiga. Sin embargo, ella solo se echó a reír, antes de empezar a correr alrededor del patio. Apartando la vista, la joven rubia terminó de calentar, y luego caminó hasta Alicia. La niña, parecida a una muñeca, sonrió al notar a Misae. ¿Quieres hacer un sparring ligero?, propuso ella. Sí, por favor, respondió la joven rubia. Ambas se posicionaron, una frente a la otra. Tras acordar que empezarían, Alicia avanzó, y lanzó su primer golpe, un movimiento básico. Al ver cómo se acercaba la mano de su amiga, Misae retrocedió para evitar el ataque, pero se alejó demasiado para poder contraatacar. No tienes que alejarte tanto, boba, amonestó Alicia, con una sonrisa irónica. Ya lo sé. Mis pies me llevaron más lejos de lo que esperaba, se excusó Misae. Ambas se turnaban para atacar o evadir usando movimientos básicos. Al principio, eran extremadamente torpes. Para el final de la lección, se movían con algo más de soltura. Sin embargo, todavía tenían un largo camino por recorrer, para ser consideradas buenas combatientes. Supongo que no es tan fácil como parece, murmuró Alicia entre risas, sentándose en el suelo, agotada, incapaz de moverse. Sí, ya no puedo moverme, gruñó Misae, tumbada en el piso. ¿Ya terminasteis?, preguntó Kanae, corriendo hacia ellas. Viendo a su amiga empapada de sudor, se cuestionaron si había aumentado el ritmo más de lo habitual. Nunca la habían visto tan agotada solo por correr. Misae asintió con la cabeza ligeramente. Aún le daba pereza siquiera intentar moverse. Como ves, ya no podemos ni mover un dedo, exclamó Alicia. Cuando llegue el momento de volver al aula, ayúdanos a levantarnos, pidió Misae. Ni hablar, pronto llegarán los de segundo, dijo Kanae con una sonrisa. No querías que te vieran en todo tu esplendor, le recordó a su mejor amiga con ironía. En el acto, Misae rechinó los dientes. Su mejor amiga conocía demasiado bien su punto débil. Tambaleándose un poco, consiguió sentarse, y miró a Kanae con resentimiento. No intentes tentarme, protestó la muchacha rubia. Riéndose, Kanae dijo. Vamos, la maestra no tardará en pedir que volvamos. Las tres permanecieron en ese lugar, unos minutos más para recuperarse. Cuando llegó la hora, Alicia y Misae se pusieron de pie a toda prisa. En comparación con la enérgica Kanae, parecía que ambas habían recibido una paliza. Aunque la muchacha morena estaba empapada de sudor, se la notaba de muy buen humor. Hoy, los alumnos de primer año se tomaron las cosas con calma, para recoger el material, por eso, terminaron encontrándose con los de segundo. Misae vio de reojo que todos los miembros del consejo estudiantil estaban reunidos, excepto Kanae, que estaba a su lado. Al verlos bromeando como siempre, se preguntó si era la única a la que le inquietaba el pasado de sus amigos. Cuando terminó de cambiarse, tras mucho esfuerzo, la joven rubia apoyó la cabeza sobre su pupitre. No le quedaban fuerzas para hacer nada más, ya había gastado todas sus energías durante el sparring con su amiga. Alicia, Kanae,
¿Cómo podéis mantener la calma ahora que sabéis que uno de vuestros amigos es miembro de un clan? Preguntó Misae intranquila. Ante la pregunta repentina, ambas se miraron mutuamente. La actitud de Misae comenzaba a irritarlas, pero aún así decidieron armarse de paciencia antes de responder. Como es un gran secreto, no puedes ir por ahí contándoselo a cualquiera. Mejor deja de preguntarnos sobre eso, al final, lo que importa es tu decisión, le aclaró Kanae. Las palabras de su mejor amiga hicieron reflexionar a Misae. Obviamente, nadie querría que se revelara su pasado. Tampoco es que fuera tan cercana a él, ¿por qué habría de molestarse en revelarme su origen? Si fuera al revés, yo tampoco le contaría a un desconocido mis antecedentes familiares de buenas a primeras. Eso sería una estupidez. Tras pensarlo un poco, ató cabos, y asintió. Tienes razón, perdón por haberos estado molestando tanto estos días. Ni lo menciones, comentó Kanae sonriendo. No te preocupes, es comprensible, añadió Alicia con una sonrisa. Mirando el tablero, con el horario de las clases, Misae dijo. Después de esto tenemos química. Kanae, tienes que ayudarme a que la reacción me salga bien. Siempre me equivoco en esa parte, una y otra vez. ¿Por eso tus notas no pasan de 40 puntos? La pinchó Kanae. No me lo recuerdes, protestó Misae. Las tres bromearon hasta que empezó la clase. A Misae le costaba pedirle ayuda a Kanae, ya que la chica morena a su lado no dejaba de recibir preguntas de otros estudiantes. Al final, tomó la hoja de respuestas de su mejor amiga, y se aprendió las soluciones, mientras le preguntaba a Kanae lo que no entendía. Desde que te mantienes despierta en clase, el salón se ha vuelto más animado. Comentó Alicia, preparándose para las actividades del club. Al escuchar eso, Kanae reflexionó un momento. Creo que es, porque todos quieren cumplir las expectativas de la maestra. Envueltos en un silencio ensordecedor, todos pensaron. Como si pudiéramos hacer eso. Los demás estudiantes preferían no recordar el momento en que la maestra les exigió que alcanzaran el nivel de Kanae. ¿Quién podría estar a la altura de la mejor estudiante de su año, que sacaba buenas notas en todos los exámenes, incluso durmiendo en clase? No querían quemarse, estudiando hasta la extenuación, solo para intentar alcanzarla. Misae comentó, segura de sus palabras, solo nos piden eso porque quieren que aprobemos. Creo que la mayoría de los presentes ya lo hace. Aclaró la exprincesa dormilona. Bueno, a los estudiantes que entran con una beca deportiva, se les da bastante mal estudiar. Dijo Alicia, con una sonrisa irónica. Las tres pensaron en Tommy, y no pudieron evitar asentir con la cabeza. Todavía recordaban, muy claramente, cómo a ese chico casi lo castigan después de clase, por estar a punto de reprobar cada materia. Bueno, mejor me voy, hasta mañana. Se despidió Alicia, mirando el reloj. No quiero llegar tarde a las actividades del club. Espera, te acompaño, exclamó Misae. Capítulo 73. Pánico en la escuela. Kanae disfrutó cada día de su fin de semana. Hacía mucho que no podía aprovechar al máximo sus días de descanso, ya que normalmente tenía que trabajar. Esta vez, al no tener obligaciones, dedicó su tiempo a correr por el vecindario y a limpiar su desordenada habitación. Cuando entró a su clase el lunes, notó que sus amigas ya habían llegado. Ambas charlaban animadamente cuando vieron a Kanae acercándose. Creo que mi hábito de llegar temprano a la escuela se os ha pegado, bromeó Kanae. Alicia sonrió y afirmó. Es porque este es el único momento de paz. Como la mayoría de los estudiantes de su clase eran chicos, el aula acaba siendo un auténtico gallinero. Antes, las chicas representaban un tercio del alumnado, pero después de que expulsaran a cierto grupo, ese número disminuyó significativamente. Incluyendo el pequeño grupo de Kanae, solo había 10 chicas en esta clase. La situación en las otras clases era similar, ya que la mayoría de los estudiantes también eran varones. Aunque el número de chicas seguía siendo mayor que en la clase contigua, la 1A. Su cantidad era insignificante en comparación con los chicos. Eso era algo esperable, ya que la escuela Nolense es en la que menos se invierte en seguridad de las tres.
Los estudiantes que se matriculaban aquí podían clasificarse en 3 grandes grupos: inteligentes pero pobres, ricos pero no demasiado listos, y aquellos con antecedentes ambiguos. La mayoría de los alumnos podían encajar en una de estas 3 categorías. Se acerca el fin del semestre, así que no podremos hablar tanto como antes, les recordó Alicia. Soltando un quejido de frustración, Misae refunfuñó. Te dije que no me lo recordaras. Mi peor enemigo está al caer. Riéndose, Kanae la pinchó. Tendrás que enfrentarte a los exámenes finales tarde o temprano. En respuesta, Misae fulminó con la mirada a su mejor amiga. Las 3 siguieron conversando un buen rato, hasta que llegó la maestra, lo que hizo que los alumnos volvieran su atención hacia ella. La muchacha rubia sacó su libro y se concentró en la lección. Estaba decidida, esta vez iba a centrarse en sus estudios. No quería volver a avergonzarse con otra mala puntuación. Sin embargo, hoy, las cosas no se desarrollarían como ella esperaba. El sonido de cristales rotos, acompañado por los gritos de los estudiantes, se escuchó de repente, perturbando al instante la paz que reinaba hasta ese momento. La maestra pidió rápidamente que mantuvieran la calma, mientras se marchaba para comprobar qué estaba sucediendo en el primer piso. Las aulas de primer año estaban en el segundo piso, así que no sabían qué estaba pasando. Las mejores amigas se sentaban juntas, una al lado de la otra. A Kanae la habían ubicado allí, ya que verla durmiendo solía molestar a los otros estudiantes. Desde su asiento junto a la ventana, la muchacha morena miró hacia el patio. Afuera, había mucha gente peleando. Al verlos, Kanae frunció el ceño. Era evidente que tenía muy mala suerte, considerando la cantidad de incidentes que habían ocurrido últimamente a su alrededor. ¿Acaso ya no habrá ningún día tranquilo?, se cuestionó ella. ¿Cómo está la situación?, preguntó Misae, nerviosa. Alicia también miró hacia la ventana, pero no se atrevió a acercarse para ver mejor. Esta vez, el sonido era más fuerte y violento que antes. Temía que le sucediera algo malo si intentaba echar un vistazo. Parece que hubo un ataque contra la escuela, que terminó en una pelea. Muchos estudiantes están luchando para defenderse, dijo Kanae con calma. La reacción de todos esos alumnos no la sorprendió. Después de todo, esta escuela estaba llena de gente así, dispuesta a unirse a la pelea si se daba la ocasión. Durante el primer ataque, no salieron porque había armas de fuego, pero ahora que los atacantes solo empuñaban armas cuerpo a cuerpo, salieron a plantarles cara. La situación habría sido controlada más rápidamente si los estudiantes no se hubieran metido en la pelea. Ahora, los guardias estaban pasando por un momento difícil, y de repente, se oyeron algunos disparos de advertencia. Los alumnos de primer año, que se suponía que estaban a salvo en el segundo piso, ya no lo estaban. Los ojos de Kanae observaban atentamente cómo los atacantes se movían en el exterior. Algunas personas lanzaban piedras contra las ventanas, rompiéndolas. Una de esas rocas se dirigía directamente hacia su aula. ¡Al suelo!, gritó la joven morena. El sonido de los cristales rompiéndose se escuchó justo sobre Misae. Tenía los ojos abiertos de par en par, tras ser empujada por Kanae. Frente a ella estaban los cristales rotos, y la mano de su mejor amiga cubriéndole los ojos. «No mires», ordenó Kanae. «Kanae, ¿estás bien?», preguntó Misae con voz temblorosa. Ni siquiera lo había visto venir, solo notó como una mano pequeña, pero áspera, le cubría los ojos. En ese instante, el miedo se apoderó de ella, y sintió un profundo pavor, ante la posibilidad de haber perdido a su amiga. Sabía que no estaba herida, porque no sentía dolor, pero, ¿y Kanae? «Tranquila, estoy bien», respondió la joven morena. Kanae había visto cómo lanzaban la piedra hacia el segundo piso, pero no podía hacer nada para evitar que rompiera la ventana. Por eso, decidió proteger a su mejor amiga y avisar a los demás. «Alicia, ¿estás bien?», preguntó la joven morena,
girando la cabeza hacia ella. Al oír la advertencia de Kanae, Alicia, que se había escondido bajo el pupitre, asomó la cabeza cuando escuchó que la llamaban. «Estoy bien», respondió ella. Tras oír eso, Kanae suspiró aliviada. Luego, recorrió el aula con la mirada. El resto de los estudiantes estaban en pánico. La mayoría salieron corriendo del aula apresuradamente. Un instante después, otra piedra se estrelló contra otra ventana. Al no haber ninguna reacción, dejaron de lanzarlas. Hasta entonces, Kanae no apartó su mano de los ojos de Misae. «Busquemos un lugar seguro», sugirió la muchacha morena. Con pies temblorosos, Misae apenas logró levantarse. Por suerte para ella, Kanae estaba allí, sostuvo su mano, y la sacó del aula. Alicia la siguió de cerca, mientras se dirigían a la sala del consejo estudiantil. «Podemos quedarnos aquí. Solo hay una pequeña ventana. Además, los únicos que tienen la llave son el presidente, y yo, como vicepresidenta», explicó Kanae, volviendo a cerrar la puerta. Misae se sentó en una silla cercana, y apoyó la mano sobre la mesa. Sus manos seguían temblando sin detenerse, pero, aún así, hizo todo lo posible por no llorar. Por precaución, Kanae se acercó a la pequeña ventana, y debido a su baja estatura, se subió a una silla para mirar desde allí. Al asomarse, pudo ver que la pelea seguía en curso, y no había señales de que fuera a terminar pronto. «Kanae, ¿te lastimaste?», preguntó Misae, recordando cómo fue protegida, culpándose a sí misma por nunca reaccionar ante el peligro. «¿En qué estabas pensando intentando protegerme así? ¿Quién te crees que eres, Deadpool?». Kanae negó con la cabeza. «No, no estoy herida. Los fragmentos de vidrio no me alcanzaron». Alicia miró detenidamente la espalda de la joven morena. Parecía imposible, pero era cierto, no había señales de una herida seria. Tenía algunos rasguños, pero eran insignificantes. Misae agachó la cabeza, sintiéndose culpable, y murmuró: «No deberías haberme protegido así». Kanae se giró hacia ella, y sonrió. «¿Cómo podría ignorarte? Eres mi mejor amiga». Al ver la sonrisa de su amiga, Misae recordó aquella vez, en que estaban las tres juntas, y un jarrón cayó frente a ellas. Conociendo a Kanae, sabía que podía haber reaccionado a tiempo para esquivarlo, pero no lo hizo, se mantuvo firme. Al pensarlo un poco, notó que esa era su forma de protegerlas. Incluso ahora, Kanae seguía siendo quien las protegía, cubriéndola a ella, y advirtiendo a Alicia. Por eso se le llenaron los ojos de lágrimas. Se sentía increíblemente afortunada de tener una amiga como Kanae, y al mismo tiempo, se sentía completamente inútil. No dejaba de ser una carga para sus amigas, arrastrándolas a situaciones sin sentido. Cuando levantó la mirada hacia Kanae, una nueva determinación nació dentro de ella. «Quiero ser fuerte, como mi mejor amiga. Al menos, lo suficiente para no tener que depender de Kanae el resto de mi vida». Capítulo 74. Me haré más fuerte. Kanae permanecía en silencio, vigilando desde la sala del consejo estudiantil. Aunque una de las responsabilidades del consejo era mantener la paz en la escuela, no permitirían que una chica se encargara de eso. La mayoría de las veces, su papel se limitaba a ayudar a los heridos una vez terminada la pelea. «Kanae», murmuró Misae de repente. «¿Qué pasa?», preguntó la joven morena sobresaltada, al oír que la llamaban. «Eres muy amable», dijo la muchacha rubia en voz baja, mientras cerraba los ojos y se recostaba en su silla. «Quiero ser fuerte como Kanae, pero sé que no puedo ser igual que ella. Así que lo seré a mi manera». «No soy tan amable como crees. Es porque solo has visto esta faceta de mí», pensó Kanae, pero no lo dijo en voz alta. No podía decírselo en ese momento, no mientras su mejor amiga aún se recuperaba del impacto. Alicia, observando la cara de Misae, preguntó: «¿Estás bien?». «Sí», murmuró la muchacha rubia, asintiendo. Todavía estaba ordenando sus sentimientos.
Al terminar, abrió los ojos y sonrió. Gracias. A sus palabras, Kanae simplemente asintió, sin percatarse del cambio que acababa de ocurrir en el corazón de su mejor amiga. De nada. Al ver que Misae, al fin se había calmado, volvió a centrarse en la vigilancia. Quería salir en cuanto terminara la pelea, así que estaba prestando mucha atención a lo que ocurría afuera. Misae, ¿es la primera vez que ves una pelea real? Preguntó Alicia, preocupada. No, no es mi primera vez. Respondió Misae, rascándose la cabeza. Como sabes, mi padre es policía, y a veces se ve envuelto en peleas. Nunca las he visto de cerca, pero escucho la mayoría. Entonces, ¿por qué tienes tanto miedo? Cuestionó la joven con piel de porcelana. No quiero perderos. Respondió Misae con franqueza. Alicia se quedó atónita al oír la respuesta de Misae. Siempre pensó que lo que más le asustaba eran las peleas, pero estaba equivocada. Lo que en verdad temía Misae era perderlas. Ninguna de las dos sabía pelear bien, y esa era precisamente la razón por la que debían evitar los combates siempre que fuera posible. ¿Puedes soportar ver lo que sucede ahí afuera? Preguntó Kanae seriamente. Misae lo pensó un momento, antes de negar con la cabeza. Incluso cuando lo veía por televisión, se sentía mal, no aguantaba ni siquiera la idea de verlo. Era vergonzoso, ya que vivía en una ciudad donde el crimen era algo común, y aún así, sabía que no soportaría presenciar una pelea tan sangrienta. Dándole una palmadita en el hombro a Misae, Alicia la alentó. No hace falta que te fuerces, te acostumbrarás poco a poco con los combates de práctica. Sentir miedo es lo normal, no tenerlo sería lo extraño. Añadió Kanae. Pero tú no tienes miedo. Replicó la muchacha rubia. Y muchos otros tampoco, todos parecéis estar bien, después de ver algo así. Claro que tengo miedo. Afirmó Kanae. Tras escuchar eso, Misae se quedó mirándola con incredulidad. Incluso al pronunciar aquellas palabras, la cara de su mejor amiga seguía tranquila y serena, como si no hablara de sí misma. Aún así, sus ojos lo decían todo, esa era la verdad, ella no mentía. Pero no puedo dejar que el miedo me abrume. Continuó la joven morena. Así que me levanto, y me preparo para enfrentarme a lo que venga. Una vez que entiendo y acepto la situación en la que estoy, pienso en cómo afrontarla. Sé que no soy buena con las palabras, pero es la verdad. Al escuchar una respuesta tan sincera, Misae no se atrevió a replicar. Por fin había encontrado una forma de volverse más fuerte, debía enfrentar sus miedos, aunque fuera solo un poco. Gracias. Murmuró la muchacha rubia. Al cesar los sonidos habituales de una pelea, Kanae se volvió para mirar afuera. Sabía que la mayor parte del enfrentamiento había terminado, y que los guardias estaban haciendo retroceder a los agresores. Ahora, salir debería ser relativamente seguro. La joven morena le entregó a Misae la llave de la habitación y le dijo: Cuando sientas que puedes enfrentarte a esto, abre la puerta y sal. Me voy ya. Tranquila, yo me quedo. Exclamó Alicia de repente. Está bien, cuida de Misae. Se despidió Kanae, asintiendo con la cabeza en señal de acuerdo. Sin darse cuenta, la pelea había terminado, y los gritos casi habían desaparecido. La muchacha rubia podía oír tanto las sirenas de la policía, como a la gente pidiendo ayuda. Al estar ahí sentada, se había perdido todo lo que ocurría fuera del consejo estudiantil. Mientras otros se unían a la lucha, ella, en cambio, simplemente se quedó aquí, escondida. Quería fortalecerse, pero no se atrevía a salir. Su mirada acabó posándose en la tranquila Alicia, que seguía a su lado. Tú puedes salir, ¿verdad? Preguntó Misae. No tengo ningún motivo para hacerlo. Respondió Alicia con una sonrisa irónica. No soy miembro del consejo estudiantil, a diferencia de Kanae. Aunque me esconda aquí hasta que termine el ataque, nadie tiene motivos para criticarme. Ambas eran estudiantes comunes y corrientes. Si se quedaban escondidas, nadie les reprocharía nada. Cualquiera que las conociera, sabía que este par no era adecuado para el combate. Incluso si salieran a ayudar, poco podrían hacer.
Ya veo, murmuró Misae. No tienes que forzarte, comentó Alicia, a su inquieta amiga. Solo sé tú misma, y da un paso a la vez. Será lento, pero te aseguro que si mantienes el paso firme, con el tiempo te harás más fuerte. Ahora entiendo que quienes se preocupaban por mí, no eran solo mis padres. También estaban mis amigas, Kanae y Alicia, que han estado a mi lado todo este tiempo. Aunque no lo digan en voz alta, sé que ambas me protegen con todas sus fuerzas. Se sentía verdaderamente mimada, por la gente que la rodeaba y se preocupaba por ella. Una sonrisa se dibujó en su rostro, mientras asentía con firmeza. No quería desperdiciar la confianza que habían depositado en ella. Gracias, me haré más fuerte, afirmó la muchacha rubia. Estaremos aquí para ayudarte, si alguna vez lo necesitas. Comentó Alicia sonriendo. Tras oír esas palabras, Misae asintió, sintiéndose mucho mejor. Mientras ellas conversaban, Kanae, que ya había salido de la habitación, se dirigía hacia la zona donde había comenzado el incidente. La pelea había cesado, y la policía había acudido para hacerse cargo de la situación. Lo ocurrido era realmente grave, muchos lugares habían quedado dañados por los intensos combates. El coste de las reparaciones sería considerable. Estaba a punto de ayudar con la limpieza, cuando un inspector de policía se le acercó y le preguntó, ¿eres tú, Kanae? ¿Sabes dónde está Misae? Al levantar la vista, la joven morena reconoció al hombre al instante, era el padre de Misae, Kano Dara. Por su reciente visita, ya sabía que ocupaba un alto cargo. Al acercarse hoy, se dio cuenta de que era un inspector de policía, en otras palabras, un oficial de alto rango. Normalmente, estaría ocupado con otras tareas, pero eso no significaba que no se preocupara por su hija. Misae, está en la sala del consejo estudiantil, saldrá más tarde. Al oír esa respuesta, Kano se sintió aliviado. Gracias, Kanae. No hice nada, señor Kano. Ten cuidado con los cristales rotos, o te cortarás, advirtió el oficial Kano, antes de alejarse para seguir con su trabajo. Con su marcha, Kanae se puso a limpiar el patio. El caos que habían causado los atacantes, sin duda, se había salido de control. Capítulo 75. Labores de limpieza. Kanae, llamó Tommy, acercándose a ella. ¿Dónde estabas cuando ocurrió la pelea? No te vi por ninguna parte. Me refugié en la sala del consejo estudiantil junto a Misa y Alicia. Respondió la muchacha morena. Luego, miró la mano de Tommy y frunció el ceño. ¿Te lastimaste? Oh, esto, es solo un rasguño, respondió él con una sonrisa, restándole importancia. A mitad de camino, se cubrió la zona lastimada con la otra mano y continuó. No es para tanto, nadie salió gravemente herido, en general, estamos bien. Los estudiantes se emocionaron demasiado al unirse a la pelea. Eso provocó que el caos se agravara, y como consecuencia, la gran mayoría de ellos resultaron heridos. Los profesores, sin duda, sintieron un fuerte dolor de cabeza por la imprudencia del alumnado. Después de todo, son difíciles de controlar. Ahora tenemos que limpiar. Ten cuidado con donde pisas. Aconsejó Kanae. Tommy simplemente asintió con la cabeza antes de agacharse, a recoger los objetos rotos del suelo. En lugar de discutir, era mejor concentrarse en terminar el trabajo cuanto antes. Aunque no podrían limpiarlo todo, al menos, necesitaban despejar un camino seguro, para poder salir hoy de la escuela. Al ver el estado en que había quedado el centro educativo, Kanae estaba segura de que se tendrían que reparar muchas cosas. Las ventanas, las vallas, ni siquiera el suelo salió ileso de la pelea. No cabía duda de que mañana no habría clases. Con semejante desastre, era imposible que los estudiantes se sintieran cómodos. ¿Quién inició la pelea? Preguntó la muchacha morena por inercia. Con armas tan básicas, no parecía que pertenecieran a ningún clan. No sé cómo se llaman. Es una pandilla mediana, que tiene algunos conflictos con los clanes. Dijeron que les llegó la noticia de que había miembros de algún clan por aquí, así que decidieron atacar junto con otras pandillas pequeñas. Están empeñados en atacar este lugar, murmuró Kanae,
soltando un suspiro. De repente, oyó un grito detrás de ella. Se dio la vuelta rápidamente, pensando que había estallado otra pelea, pero lo que vio fue algo distinto. Un paciente gritaba de dolor. Su sorpresa era tal, que Kanae parpadeó un par de veces, incrédula, comprobando que no había visto mal. ¿Acaso es un niño?, dijo en voz alta. No, todavía es un bebé. Gritando por algo así, se burló Tommy, soltando un suspiro. Que un hombre grite de dolor, por algo tan leve era demasiado vergonzoso. Si fuera yo, ya no tendría cara para ver a mis amigos. Con esos pensamientos, se acercó, le dio un golpe en la cabeza al estudiante y lo reprendió. Al ver eso, el médico se sobresaltó. Tommy, no deberías hacer eso. No todos son como tú, que te involucras en tantas peleas, que te lastimas a diario. Si fuera un hombre de verdad, no lloraría por una herida tan insignificante. Respondió el joven pelirrojo con dureza. Al ver las acciones de Tommy, Kanae deseó que la tierra se la tragara. Se acercó a él y le golpeó la cabeza con el palo que cargaba, antes de disculparse con el médico. Perdone a este tonto maleducado. ¿Por qué te disculpas tú en mi lugar?, se quejó el joven pelirrojo. Ante ese comentario, el doctor soltó una carcajada, y atendió con destreza al muchacho lastimado. En cuestión de segundos, terminó el tratamiento, y se dirigió hacia otro paciente. El médico aún era joven, y bastante apuesto, lo que despertó admiración entre la mayoría de las estudiantes presentes. Observando toda la situación, Kanae sonrió y comentó. Ahora entiendo por qué las chicas están siendo tan obedientes. ¿No lo conociste en la enfermería la otra vez?, preguntó Tommy con curiosidad. Como respuesta, Kanae le sacó la lengua, ante lo cual, el chico pelirrojo solo se encogió de hombros. Pero bueno, seguro que las chicas se decepcionarían de saber que el apuesto doctor es en realidad... Ah. La frase quedó interrumpida, cuando el joven médico presionó de repente la herida de Tommy, provocando que su rostro se contrajera de dolor. Si no quieres sentir más dolor, será mejor que dejes de decir tonterías, amenazó el apuesto doctor. Al ver cómo pasaba, de médico sonriente a doctor malvado, Kanae se echó a reír. Tommy intentó protestar, pero el apuesto médico ya había atendido sus heridas con destreza antes de que se diera cuenta. Luego, el joven médico volvió a concentrarse en examinar a los demás estudiantes. El doctor todavía tiene 20 y pocos, ¿no?, comentó Jai de repente, saliendo de una habitación cercana, quedándose observando con interés la herida recién tratada de Tommy. ¿De dónde vienes?, preguntó el pelirrojo frunciendo el ceño. Estaba allí, con el presidente y los demás, respondió Jai, señalando hacia una dirección. Entonces, Kanae notó que el brazo del joven maestro estaba vendado. Al parecer, el clan Shogun tenía algún tipo de disputa interna. La cara de Jai cambió a una de burla. «Ey, ¿cómo terminaste lastimado en una pelea tan insignificante?». Mientras los dos discutían acaloradamente, Kanae los ignoró, y se fue a ayudar con la limpieza. Al final, Mike tuvo que separarlos, y les lanzó una advertencia mostrando una de sus sonrisas. Realmente, el apodo de «demonio sonriente» le quedaba perfecto. Entonces, el joven musculoso miró hacia Kanae. «Por cierto, ¿dónde estuviste durante toda la pelea?». «Estuve en la sala del consejo estudiantil, esperando a que terminara», respondió Kanae. «Entiendo». La sala del consejo estudiantil podría parecer una más para el resto de los estudiantes, pero Mike sabía que era la zona más segura de toda la escuela. Con sus pequeñas ventanas y paredes reforzadas, era prácticamente imposible entrar por la fuerza. A diferencia de las aulas, que estaban llenas de ventanas, y hacían vulnerables a quienes se sentaban junto a ellas. Las habitaciones con pequeñas ventanas ofrecían una mayor protección, ya que los ataques normalmente no impactaban en los cristales. Además de la sala del consejo estudiantil, había muchas otras habitaciones similares, pero la mayoría estaban cerradas, y los estudiantes necesitaban recibir permiso para entrar. ¿Te lastimaste, Mike?, preguntó Kanae, observando al joven musculoso de arriba a abajo. No tienes de qué preocuparte. Sabes que soy bastante hábil peleando. No voy a lastimarme en un incidente tan trivial.
aseguró Mike, con una sonrisa. Kevin y Neo se acercaron. El pelinegro le dijo, los heridos ya fueron escoltados hasta el médico. ¿Te lastimaste, Kanae? No, yo estoy bien. ¿Y tú, presidente? Devolvió la pregunta la joven morena. Estoy bien, respondió Kevin con calma. Entonces, miró a su alrededor, frunció el ceño y preguntó, ¿sabes quién es el responsable del ataque? Tommy dijo que una pandilla mediana reunió a otras más pequeñas para atacar a los miembros de los clanes que asisten a esta escuela. Respondió Kanae con calma. Eso parece ser cierto. Respondió Kevin, recordando que obtuvo la misma respuesta de los matones, a los que interrogó durante la pelea. Sin embargo, ¿quién se atrevió a filtrar la información de que había miembros de los clanes en este lugar? Neo se estiró y suspiró al ver el desorden. ¿Cuánto tiempo nos llevará limpiar todo esto? Al menos no tenemos que arreglar nada, la escuela se encargará de hacerlo. Ante esas palabras, Kanae asintió. En ese momento, su estómago rugió, sonrojándose de vergüenza. ¿Por qué tenía que traicionarme justo ahora? Pensando eso, tocó su abdomen, empezaba a tener hambre. Normal, aún no había comido nada, y ya casi era mediodía. Neo y Mike intercambiaron miradas, e hicieron todo lo posible para contenerse. Que eso ocurriera justo cuando hablaban de algo serio. De verdad, no sabían si echarse a reír, o forzar la conversación para disimular. Por otro lado, Kevin rebuscó en sus bolsillos, y le entregó una pequeña bolsa de galletas. Puedes comer esto por ahora. El comedor está cerrado. Abrirá más tarde, ve tirando con esto. ¿Estás seguro? ¿Y tú? Preguntó ella. Tranquila, no tengo hambre. Respondió Kevin. Gracias. Kanae aceptó la galleta, aunque dejó clavada su mirada en el presidente. ¿Qué pasa? Preguntó él, extrañado. No esperaba que llevaras comida encima. Comentó Kanae con sinceridad. Solo come y sigue limpiando. Además, tómate los próximos días libres, no necesitas venir a trabajar. Sí, señor. Respondió la muchacha morena, con un saludo militar. Con esa instrucción, el resto de los miembros del consejo estudiantil continuaron con la limpieza del lugar. Eso es todo por hoy, equipo. Si estás aburrido, puedes escuchar otras historias en las listas de reproducción de este canal.